Muy buenas noches. Que el Señor Dios grande, todopoderoso, te bendiga a ti el día de hoy y siempre. Iniciamos hoy un programa más transmitiendo desde la ciudad de Heredia, Costa Rica. Al ser las 9 de la noche, un día 29 del mes 6 del año 2026. Y si esta es la primera vez que usted se conecta a este programa, ya el tercer programa que transmitimos en este tiempo, permítame decirle que usted no está acá de casualidad. Usted está aquí con un plan y con un propósito en Dios. Porque para el Señor no existen las casualidades. Y es un tiempo en el cual el Señor quiere comenzar a capacitar a su pueblo para usar los dones para que entiendan cómo funcionan, cómo trabajaron en Jesucristo, qué dice la palabra de Dios acerca de eso, cómo activarlos, cómo ponerlos en función, cómo entender esos dones que el Señor ya le ha dado a usted. Desde que usted estaba en el vientre de su madre, el Señor lo preparó a usted con ministerios, con dones. Ya Él conocía todos los días de su vida. Él sabía ya en el momento que iban a ser activados. Y hay muchas maneras de activarlos. Algunos vienen por la llenura del Espíritu Santo con imposición de manos. Otros se activan en el momento que el Espíritu Santo necesita que sean activos, en medio de una atmósfera, en medio de una situación, una circunstancia que Él en su gran plan y en su gran propósito tenía preparado ese día para activar en usted un don y ponerlo en función. Pero yo en el tiempo que he estado desarrollando en mi vida cristiana, en mi tiempo de creer en el Señor, de ver sus maravillas, de ver sus prodigios, sus señales, haciéndose alrededor mío, experimenté a través de la intercesión la activación de muchos de los dones que no se habían activado en mí. He visto cómo se ponen en función gran cantidad de dones para la gloria de Dios. Como en aquel cuarto, aquel lugar secreto, el Señor comienza a tomar esas oraciones que usted hace por otros como intercesor o intercesora del Señor, y Él comienza a activar las visiones, comienza a activar los sueños, comienza a activar en usted un sentir que lo lleva a orar de una manera precisa sobre una situación, una circunstancia que está sucediendo en una persona. Como Él comienza a mostrarle a usted un enfermo en una camilla, en una casa, y Él le da la dirección a usted para que usted pueda orar y que pueda ver manifestarse la sanidad en esa persona. Les he venido comentando acerca de cosas necesarias para ver los dones del Señor funcionales. Les dije la importancia de tener la fe activa, y la fe se activa a través de las situaciones, las circunstancias, los problemas que usted ha pasado en su vida, porque usted está esperando ver en el Señor con una certeza clara que el Señor va a hacer en esa situación, en esa circunstancia. Y les expliqué acerca de Hebreos 1:11, de la explicación que es la fe, la certeza de las cosas que no se ven, pero que se verán, que usted verá. Les comenté que la fe es un 50% de obediencia y un 50% de caminar, de creer, de avanzar, de moverse en eso que el Señor determinó que iba a hacer en su vida. Les comenté acerca de esa don de intercesión que comienza a activar muchas visiones, que comienza a activar los sueños, que comienza a activar el discernimiento, que comienza a activar la ciencia, que comienza a activar la sabiduría. Todo esto en medio de la intercesión. Y podemos ver
porque a través de Jesucristo, en su obra redentora, Él fue el gran intercesor de toda la humanidad. Como aquellos siervos del Señor, en medio de la intercesión, comenzaban a recibir favor y gracia y los materiales para comenzar a hacer la obra, como en Nehemías, el muro. Cómo comenzaban a tener interpretación de sueños, aquellos amigos de Daniel y Daniel que tenían 10 veces más ciencia y 10 veces más sabiduría que los sabios, que los adivinos que habían en ese lugar, en esa región. ¿Y cómo podemos ver que Daniel era un hombre de oración? ¿Cómo podemos ver que Nehemías era un hombre de oración? Y hoy no nos vamos a quedar atrás, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y lo maravilloso que son los dones, verlos en función. Y a veces creemos que todos lo sabemos, pero Dios nos sigue revelando en su palabra que es viva, eficaz, que a veces penetra o tiene que penetrar al interior de nuestros huesos, tocar la médula ósea y cambiar toda nuestra manera. Esa es la fuente de la vida, digamos, la médula ósea, donde están todas las conexiones, donde está la vida del ser humano. Y llegar ahí y que la palabra efectúe en todo nuestro cuerpo, en nuestra mente, lo que ella hace, lo que ella provoca. Y hoy vamos a leer la palabra en Marcos 2. Tiene como título: Jesús sana a un paralítico. Y vamos a leer vamos a leer todo. Esa palabra es muy interesante. Y les voy a compartir un testimonio que recibí en un cuarto de oración en esa semana, y por el cual el Espíritu Santo pone en mí esa palabra para que hoy imparta en ustedes el tipo de fe que en oración va a tocar una vida de una persona. A veces no nos damos cuenta, porque la gloria sea para Dios. Si nos diéramos cuenta, algunos por orgullo dirán: sí, fue por la oración que yo hice. Pero es mejor que no nos demos cuenta, pero que se dé cuenta la persona por la cual se oró, que Dios hizo un milagro en su vida. Eso sí es necesario. Dice Marcos 2, Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Cuando no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, escuche bien, pensaron que es lo que dice es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo que pensaban. De nuevo, pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Hizo las dos cosas, porque dice: tus pecados son perdonados. Y les dice a ellos: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y anda.
ya le había perdonado los pecados al frente de todos, y aquí menciona: ponte de pie, toma tu camilla y vete. Aquí suceden cosas interesantes, y una de la cual me gozo mucho, porque yo soy, y lo sé, que soy un resultado de las oraciones de mi hermana mayor, Gabriela, una gran profeta de Dios, la cual oró por mí, por mi vida, y en el momento que el Señor tuvo misericordia, siempre ha tenido misericordia de mí, pero en el momento más difícil de mi vida, donde tuvo gran amor y misericordia, el Señor me jaló con cuerdas de amor a donde estaba Él, y yo me di cuenta que hubo una mujer que durante madrugadas, durante ayunos, durante vigilias, oró por mí. Y esa intercesión de esa mujer, de mi hermana Gabriela, tuvieron un resultado en mi vida. ¿Y cómo sé yo que la intercesión del Señor en el secreto, cuando usted no busca lo suyo, cuando usted busca que otra persona reciba un milagro, el Señor se acelera a entregar ese milagro? Y lo he experimentado en este tiempo por testimonios que me han dado de personas que han estado enfermas, y se ha activado un grupo de oración, y esas oraciones han tenido un efecto sobre la vida de esa persona, y el Espíritu Santo se ha manifestado con gloria sobre enfermedades, sobre situaciones, sobre circunstancias. Y uno de esos testimonios lo recibí yo el domingo. Estábamos en un cuarto de oración, y el Señor lanzó una palabra al aire acerca de los tiempos de Él, que todo debajo del sol tiene un tiempo, tiene una hora. Y salió el tema ese de la oración, de interceder por otros, y el poder que tenía un cuarto de oración. Porque Harrigan habla acerca de que su ministerio ha sido tan productivo en cuanto a milagros, porque él tiene un grupo de intercesores a todo lugar donde él va, orando durante el evento. Y entonces me dan testimonio de un hombre que tuvo a su esposa en coma durante un mes. Él fue a ese cuarto de oración, hasta durmió en ese lugar, y él oró y él intercedió por esa mujer, y el Señor la despertó de su sueño, de ese coma, y luego les regala el milagro de la vida y les permite tener un hijo después de esta situación y esta circunstancia. Jesús lo que ve en estos hombres es la clave que les dije yo a ustedes acerca de los milagros. Toda la palabra de Dios habla acerca de la fe. En Hebreos 11 podemos ver todas las menciones que hay en el Antiguo Testamento. Podemos ver en el Nuevo Testamento a Jesucristo hablarle a sus discípulos acerca de la fe, hombres de poca fe, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, y les enseña mucho acerca de la fe, y que la fe es necesaria para poder echar fuera demonios, que la duda, que la incredulidad evitan que el milagro, que el impartir milagros, que el impartir sanidades, que el impartir el poder, la gloria de Dios, muchas veces evita que el milagro se dé. No tener fe, tener incredulidad. Entonces el don, porque ese es uno de los dones, el don de la fe es necesario, y es el don que casi siempre Dios, a través de la situación y la circunstancia en la cual Él lo utiliza para que nosotros lleguemos a Él y creamos en Él, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice que el que cree en Dios crea que le hay. O sea, usted tiene que creer que Dios va a hacer una transformación en su vida completa, un milagro completo, que Él va a realizar todas las cosas. Y esa fe, esa punta de procesos, de situaciones, de circunstancias, donde llegan a dar un día fruto. Y yo le aseguro a usted, porque lo he estado experimentando, que en cuanto usted comienza a orar por otras personas, comienza a interceder, el Señor comienza a hacer maravillas alrededor suyo, como pasó en los apóstoles, en el libro de los Hechos, donde se registra que los prodigios, las señales
y los milagros perseguían a los apóstoles. Donde ellos querían que fueran, la sombra de ellos sanaba, las ropas de ellos sanaban, no eran necesariamente, es más, era el pasar de ellos y los milagros sucedían. Ni siquiera tenían que imponer manos, ni siquiera tenían, era tanta la fe que tenían estos hombres, que conforme iban caminando sucedían. Igual que Jesucristo, dice que donde Jesucristo pasaba había milagros. Toda la palabra en cuanto a los milagros dicen que el Señor iba pasando por Capernaum, que iba pasando por Samaria, y comenzaban a darse los milagros. La fe sí es súper necesaria. Y Dios tiene una unción especial para cada lugar, para cada momento, para cada encuentro. Él tiene una llenura exacta para cada manifestación que Él va a hacer a través de una persona en un lugar, en una iglesia, en un evento, en el nombre de Jesucristo. Muchas veces perseguimos la unción, pero ¿qué hacemos con la unción si no tenemos la fe? Si no creemos, si no accionamos, si no actuamos en esa fe de poder ver los milagros. Tal vez usted tiene el don de las sanidades, el don de los milagros, y usted le ha dado temor orar por una persona enferma, por una persona en silla de ruedas, por una persona con una necesidad, porque tiene una incredulidad, porque su fe no ha alcanzado la medida de fe que Dios ha puesto en usted. Y el Señor quiere a través de estas lecturas comenzarle a usted a mostrar cuáles son las estructuras, no estructuras humanas, sino las estructuras espirituales, para que usted pueda comenzar a ver a Dios usándolo usted como una herramienta del reino. Dice la palabra que nosotros, mayores cosas que Él, si creyéramos, podríamos hacer. Entonces Él quiere que nosotros hagamos cosas mayores, no para nuestra gloria. La palabra habla, dice que el Señor cumple sus promesas a través de nosotros para su gloria. O sea que Él quiere usarnos como herramienta del reino, como una herramienta capacitada en los procesos, en las situaciones en la cual nuestra fe incrementó y que podemos creer que Dios puede hacer un milagro, no tanto en nosotros, sino en otras personas. Porque así como nosotros oramos por otras personas, hay otros orando por nosotros. Oren unos por otros. Ustedes van a ver la gloria de Dios moverse a favor de ustedes cuando ustedes comienzan a buscar en el plan, en el propósito de Dios, utilizar las cosas que ya Dios a usted le dio, que ya el Espíritu le capacitó y que ya usted tiene. Y que no se le deba hacer más tarde a usted para comenzarlos a usar, para comenzar a caminar en estas cosas que desde antes de nacer usted recibió en el nombre de Jesucristo. Y Jesús aquí se asombra de esos 4 personas que abren el hueco en el techo, porque ellos sabían, ellos tenían la fe de que Jesucristo lo iba a sanar, o sea que ese hombre no iba a salir de ahí en esa camilla. Y ellos dijeron, vamos a abrir el techo. Hay oraciones, aleluya, que abren los techos, porque muchos oramos de que hay un cielo de bronce y oramos porque ese cielo se abre. Hay oraciones que abren los techos, que abren esos cielos de bronce y hacen que las oraciones en intercesión suban al reino de los cielos, al trono de la gracia, donde el Señor oye, donde el Señor escucha, donde Él efectúa y envía la orden de la sanidad, del milagro, de la apertura, en el nombre de Jesucristo. Hay oraciones que se hacen en medio es que es tan bonito cuando usted comienza a orar por unas personas y en su cuarto, en su intimidad, que tendrá una recompensa en público, sí, pero esa recompensa no va a ser reconocimiento de usted, sino el reconocimiento de Dios. Gloria a Dios, porque se ganó una alma a través de un milagro provocado en oración en un cuarto. Y el Señor lo quebranta a usted. Y usted comienza a gemir y comienza a llorar por una necesidad de una persona que usted no conoce, que quién sabe en qué lado del mundo está. Y el Espíritu toma esos gemidos y los convierte en oraciones, porque no sabemos cómo pedir, pero Él transforma esa oración en una oración entendible, en una oración con propósito, y la sube al reino de los cielos, la sube
al trono de la gracia y el Señor comienza a enviar las respuestas. Ya codificados los milagros que se van a dar a través de la oración. Muchas personas testifican que dicen: yo soy resultado de una oración, yo soy un resultado de una oración. Hay sanidades que son hechas a través de una oración. Hay sanidades que ni siquiera usted tiene que visitar a la persona, tocarla, ungir su cabeza, tocar su cabeza, aunque la palabra habla a veces en instrucciones de que llamen a los ancianos de la iglesia y pongan aceite en sus manos y estos orarán por los enfermos y estos serán sanos. Hay también oraciones que se deben hacer desde un lugar. Aquel hombre lleno de lepra, aquel soldado, Naamán, llega a visitar al profeta y el profeta no sale. Manda a su siervo y le dice: dígale que se vaya a lavar 7 veces al río Jordán. Yo no creo que se haya quedado ahí el profeta. Yo sé que el profeta estaba orando para que esa sanidad se diera, pero él se guardó para que no fuera la gloria de él, sino que supiera que era Dios, una orden de Dios, algo que Dios envió a decir. O sea que no había interferencia en la mano del hombre para ese milagro. Él oró. Yo estoy seguro que el profeta se quedó orando por esa sanidad. Y hay oraciones que hacen milagros. Hay oraciones que provocan que separaciones matrimoniales no se den, o que si hubieran divorcios haya en el nombre de Jesucristo una restauración matrimonial, haya perdón y vuelvan para la gloria de Dios. Y hay un plan y un propósito en una oración. Dios hace milagros a través de la oración y activa los dones. Otra cosa importante que podemos ver a través de esta palabra que les dije 2 veces, oigan, vean, lean, dice: vio sus pensamientos, los pensamientos del corazón de estas personas. No habla que lo dijeron, sino dice que en sus pensamientos. Eso es discernimiento. Eso discierne Jesucristo, porque la palabra dice que el Espíritu discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero muchos pensamos, porque ese es otro don, el discernimiento de espíritu, discernimiento en pensamientos. Hay muchos discernimientos donde Dios le muestra a usted lo que está sucediendo en la vida de una persona, su pasado, su presente, su futuro, y no es ciencia. Eso quiero que sepan. Ciencia es cómo ejecutar a través de un consejo sabio, ese consejo para que dé el resultado el cual Dios envió. Si usted ve cosas en el aire, si usted ve nombres, si usted, esos son visiones. Si usted tiene un sueño que le es una revelación. Si usted ve un pensamiento de una persona, esa persona está pensando en su casa, en su deuda, ese pensamiento es un discernimiento. Así trabajan los dones. Pero uno no debe discernir el pensamiento mental, porque ya eso es una lectura y lo convierte usted en un adivino. ¿Qué está pensando? En su mente, no, es en su corazón. Que la palabra lep se refiere a eso también, los pensamientos están en su corazón, las intenciones están en su corazón. Entonces Jesús ejecuta otro don, el discernimiento, para entender que esa gente estaba pensando y estaba hablando acerca de eso, pero Él les deja claro que no es el que es, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, discernir a veces las personas que están incrédulas alrededor de usted, cuando usted está orando por un enfermo, decirles: esto es para que sepan que Jesucristo tiene poder en esta tierra. No es usted no es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Jesús. Entonces es ahí donde usted tiene que discernir. Aquí el ambiente está pesado, aquí el ambiente, la gente está con mucha duda. Digamos que es a través de Jesucristo, para que sepan, para que tengan convencimiento a través de quién y qué nombre y con qué autoridad
van a suceder las sanidades, van a suceder los milagros, van a suceder las señales. Jesús fue muy claro en eso, en explicar que el Hijo del Hombre tenía potestad sobre el día del descanso. Aquí en ese que tenía potestad para perdonar pecados y para ordenarle a la persona enferma que se pusiera de pie, que tomara su camilla y que se fuera. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesucristo. Usted tiene autoridad a través del Espíritu Santo para realizar lo que el Señor mandó hacer en su gran comisión. Dice que Él nos envió a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, a proclamar el año favorable de Dios y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y esa es la misión suya en ese lugar. Y Dios va a dar demostraciones de poder a través de su Santo Espíritu, utilizando los dones que Él ya colocó en usted para la gloria de Él, en el nombre de Jesucristo. Y eso quiero que le quede bien claro a usted, porque Dios lo quiere usar. Pero no vaya a ser que usted llegue a creerse, que usted, es a través de usted, que comienzan aprenden a manejar el don, pero sin el Espíritu. Y comienzan a hacer señales, y comienzan a hacer prodigios, y se convierten en brujos, se convierten en hechiceros, se convierten en adivinos. Porque así lo podemos ver. Simón, el mago, sanaba enfermos y hacía milagros, pero vio el poder que tenía el discípulo de Jesucristo y dijo: yo quiero tener eso. ¿Cuánto cuesta el don de Dios? Y se enojó aquel hombre. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, de no querer tomar eso para su beneficio. Aquel hombre Naamán manda una ofrenda a Ezequiel, que no quería recibir la ofrenda. Y la toma su siervo, y su siervo se enferma de la misma lepra que tenía Naamán. A veces tomar cosas y dice que no hay que cobrar por un milagro, que no hay que cobrar por una oración. A veces nosotros nos llegamos a creer tanto que llegan a pedir cuotas, llegan a pedir, no sé, no son ni una ofrenda, es un precio ya predeterminado, una tarifa, y Dios nos puede castigar por eso, porque los dones son dados por gracia, y esos deben de impartirse por gracia en el nombre de Jesucristo. Un día les voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. La llenura se manifiesta en el uso de los dones. Entonces, son cosas que vamos a aprender en este programa, en el nombre de Jesucristo. Y se me olvidó orar ahora que empezamos, pero que sea el Señor tomando toda esa información que yo le he dado a usted en el nombre de Jesús y revelándosela a su vida de una manera práctica, de una manera que usted pueda entenderle, que pueda ejecutarle en el nombre de Jesucristo. Que sea el Señor mostrándole a través de su palabra, como lo ha hecho conmigo, el funcionamiento de los dones, la activación, el desarrollo de los mismos, la aplicación de estos en el nombre de Jesucristo. Y como siempre, y como les he dicho yo desde el principio de este programa, en el cual queremos que usted sea activado en el nombre de Jesús, en sus dones, para que usted comience a mover el reino de Dios en toda ciudad, en todo lugar, en su casa, en su comunidad. Y Dios lo va a comenzar a entrenar a usted en lo oculto, donde le digo yo, en el cuarto de intercesión. Y cuando usted comience a orar por las personas y comiencen a hacer activos todos estos dones que el Señor quiere darle a usted, que pueden ser todos,
Usted va a salir de ese cuarto y va a moverse, va a ir a un hospital, el Señor le va a revelar con exactitud y usted va a poder orar por ese enfermo bajo la dirección del Espíritu Santo y va a ser sanado, o se le va a ser revelado algo, o usted va a poder discernir en el nombre de Jesús, o quiere dar un consejo, o Dios le va a dar un consejo sabio a esta persona y la ciencia para que ejecute ese consejo y pueda salir de esa situación, de esa circunstancia. O Dios le puede dar a usted la fe suficiente para que pueda impartir a través de testimonio y decir, Dios hizo esto en mi vida, lo puede hacer en usted. A mí me gusta mucho, a mis amigos, a las personas cercanas, a las personas que se acercan a mí con un problema, con un proceso, utilizar el don de la fe para que ellos crean en el Señor, para que ellos comiencen a ver que hay un más allá, que Dios tiene algo después de la situación y la circunstancia, que Dios está bajo el control de todas las cosas. Yo estoy tan alegre porque hay una persona, un tío que quiero mucho, me di cuenta que ya el Señor le dio de alta a través de la medicina. Dios hizo un milagro en su vida y sé que va a seguir haciendo milagros, igual que en una tía mía. Yo oro por ella, por su salud, y sé que Dios también le ha sanado una rodilla. No por mis oraciones, puede ser que hayan muchos orando por ella. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Así como he orado por vecinos, así como he orado por mis enemigos, y sé que Dios hace también en todas las oraciones, Él las escucha y Él ejecuta. Sé que Dios lo quiere usar a usted, sé que Dios quiere comenzar a activar, a despertar esos dones, pero hoy comience usted a orar por los enfermos, comience a orar usted por las necesidades, comience a orar por todos sus procesos, con esa carga que usted sabe lo que se siente, no tener que comer, no tener cómo pagar, no tener cómo salir adelante, necesitar un trabajo, no sé cuál sea su situación, su circunstancia o lo que usted haya pasado. Utilice esa sensación que hay en usted para tener empatía, para que sea despertado en usted todos los dones que le he ido hablando en el nombre de Jesucristo, y que comience a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Y eso lo hago como para que usted se anime a orar y a interceder por todas esas cosas que le he dicho yo a usted, para que comience a ver los milagros alrededor suyo. Usted va a comenzar a ver y a escuchar testimonios de personas que han pasado por cuartos de oración, que han orado, que han visto la mano de Dios manifestarse en familiares suyos, o van a escuchar de personas que Dios hizo un milagro a través de la oración, y usted se va a dar cuenta del poder que tiene la oración para activar los dones, los milagros. Si usted ha sido como yo, que muchas veces impusieron manos sobre su cabeza y usted no fue yendo, no se le activaron los dones, si hubo gente que oró por usted y le hicieron liberación de lo que sea, usted intentó por todo lado, lo buscó por todo lado y no se dio, y yo creo que una de las maneras más poderosas que se active en usted interceder por otros, que se activen esos dones y que usted comience a ver y me va a decir, hermano Juan, resultó, me funcionó, gloria a Dios. Ahora que le funcionó en el cuarto secreto, salga y comience a orar por enfermos, comience a orar por liberaciones, comience a dar consejo sabio, comience a dar ciencia para que ese consejo sabio se ejecute, comience a tener discernimiento para que comience a orar por personas. Hoy venía caminando, fuimos a orar al hospital de Heredia y venía una persona caminando y comenzó a hacer gestos, y yo discerní que tenía un espíritu de esquizofrenia y no le iba a parar, no le iba a decir venga para orar por usted, no, porque hay que ser también prudente. Pero yo dije, Señor, ese espíritu que está atormentando a esa persona, le está afligiendo, en el nombre de Jesús se va y viene paz sobre su vida. Yo sé que esa oración se oyó, y aunque no ve el milagro, sé por fe que ya Dios lo hizo en el nombre de Jesús, porque si Él le pone algo a usted enfrente, no es por casualidad,
es porque Él tiene un plan y un propósito con eso en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Para terminar este programa, un programa más de muchos que vendrán en el nombre de Jesús, para que usted se afine, se active, se ponga en función en esos dones, en esos ministerios que el Señor le ha dado en el nombre de Jesús. Oramos en intercesión, no por nuestra necesidad, porque el Señor ya la conoce, sino porque nosotros conocemos y hemos sentido la necesidad de algunas cosas, y hay personas allá afuera que necesitan que Dios les alcance, que Dios les haga un milagro, que Dios les haga una sanidad, que Dios los saque de la situación, de la circunstancia, que Dios les dé favor, gracia y abra caminos en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy nos acercamos, papá, Señor Dios, al trono de la gracia, ahí donde estás tú, Padre, y a donde está Jesucristo, la diestra tuya, donde está el Espíritu Santo, convirtiendo las oraciones en oraciones efectivas, en oraciones que van a provocar milagros en el nombre de Jesús. Oramos, papá, con la fe suficiente, con la fe que tenían esos 4 hombres, Señor Dios, que podían abrir el techo para que el milagro se diera, Señor, en el nombre de Jesucristo, sabiendo que es a través del Hijo del Hombre para la manifestación del reino de los cielos en esta tierra, para que sea reconocido tu poder, Padre, Señor Dios, a través del nombre de Jesucristo, Padre, realizando milagros, Señor Dios, prodigios, señales, sanidades, libertades, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oro, Padre Santo, Señor Dios, papá, por la juventud, Padre Santo, Señor Dios, por los niños, por los jóvenes, Padre, que están tan expuestos, Padre Santo, a través de la tecnología, a través de las doctrinas, a través, Señor Dios, Padre, de las percepciones, Señor Dios, Padre, de ese tiempo, Padre Santo, Señor Dios, que están confundiendo la juventud, Señor Dios, Padre, que los están alejando de ti, Señor Dios, Padre, que los están, Señor Dios, siendo personas, Señor Dios, que no razonan por sí mismas, Señor Dios, sino que creen, Señor Dios, en aquellos malos líderes, Señor Dios, que los han dirigido, Señor Dios, a una realidad que no es tuya, Padre. Oramos, papá, para que sea su Santo Espíritu, Señor Dios, revelándose a ellos, Señor, llevándolos a un camino de verdad, Padre, siendo la luz, Señor Dios, a sus pies, para que ellos puedan caminar, Señor Dios, a través del entendimiento de la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a cumplir el plan, el propósito, Señor, el diseño que tú has puesto en ellos, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oramos, Señor Dios, para que esos jóvenes sean jóvenes de bien, Padre, para que tú envíes ángeles, Señor Dios, y los alejen del mal, Señor Dios, de las malas amistades, Señor Dios, de las falsas doctrinas, Señor Dios, Padre, de las falsas enseñanzas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oro, papá, Señor Dios, para que esos jóvenes, Señor Dios, sean como en el tiempo de Joel, Padre, Señor Dios, que ellos sean profetas, Señor Dios, tuyos, Padre, que profeticen, Señor, que hablen tu palabra, Señor Dios, que ayuden, Padre, a un gran avivamiento, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dale sueños, Señor Dios, Padre, actívalos en sus dones, Señor Dios, que ellos comiencen a ver la manifestación, Padre, de tu Santo Espíritu, Señor Dios, a esta edad, Señor Dios, jóvenes, Señor Dios, Padre, y que no tengan que pasar los procesos, las situaciones, las circunstancias que pasamos nosotros, Padre, que ellos puedan ser obedientes a ti, Señor Dios, a una edad temprana, Padre, y que el plan y el propósito, Señor Dios, el diseño, Señor, que tú has puesto con ellos, Señor, se cumpla en el nombre de Jesucristo. Llévalos, Señor Dios, a conocerte, Padre. Muéstrate, Señor Dios, aún más amoroso y misericordioso, Señor, en ellos, Padre, para que ellos puedan experimentar, Señor Dios, tu amor, Señor, tu favor y tu gracia, en el nombre de Jesús, Padre. Oro, Señor Dios, por todas aquellas personas que tienen un vacío en su corazón, Padre Santo, Señor, que lo han querido llenar con todo lo que han podido, Señor Dios, y no lo han logrado, Padre. Aquellos, Señor Dios, que consumen alcohol, que consumen drogas, Señor Dios, Padre, que Señor, que toman, Señor Dios,
caminos, Señor Dios, de perversión sexual, Padre, Señor Dios, Padre, que se vuelven prostitutas, Señor Dios, Padre, no por necesidad, Señor Dios, sino por deseo, Señor Dios, Padre, aquellos, Señor Dios, que están perdidos, Señor Dios, Padre, en un abismo, Señor Dios, Padre, de depresión, Señor Dios, por ese vacío, Señor, que hay en ellos, Padre, o que comen, Señor Dios, compulsivamente, Padre, Señor Dios, que seas tú, Señor, a través del agua que le dio Jesucristo, Señor Dios, de beber aquella samaritana, esa agua que sacia, Señor Dios, que llena, Padre, Señor, llenando sus corazones, sus vidas, Padre, que ellos no necesiten, Señor Dios, buscar nada, Señor Dios, que llene, Señor Dios, su vacío, Señor Dios, sino que busquen de ti, Señor Dios, Padre, y se vuelvan sedientos de ti, de tu palabra, hambrientos, Señor Dios, Padre, transforma, Padre, a los alcohólicos, Señor Dios, Padre, limpia, Señor Dios, sus corazones, sana las heridas de sus almas, Señor Dios, en el nombre de Jesús, papá. Dale sanidad, Señor Dios, dale saciedad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dale templanza, dominio propio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Igual a los que consumen drogas, Señor Dios, Padre, antidepresivos, Padre Santo, Señor Dios, dales paz, dales tranquilidad. Quita su aflicción, Padre Santo, llénalos, Padre Santo, Señor Dios, dales gozo, alegría, Señor Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, cambia sus vidas, transfórmalos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, oro, papá, Señor Dios, por todos aquellos que hoy necesitan un milagro financiero, Padre. Que seas tú abriendo las puertas, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, de empresas, Señor Dios, Padre. Que seas tú, Santo Espíritu, dándoles a ellos una idea creativa, un negocio, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que seas tú guiándolos, Señor Dios, Padre. Padre, a entrenar sus manos, Señor Dios, para producir la riqueza, Señor Dios, que tú les has ofrecido, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor Dios, Padre, pero cuida sus corazones, Padre, que cuando tengan, Padre, no sean acumuladores de tesoros en esta tierra, Padre Santo, Señor, que ellos puedan disfrutar de lo que han, Señor Dios, fabricado con sus manos, Señor, a través de la bendición tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que seas tú, Señor Dios, en el nombre de Jesús, dándole a aquellos, Señor Dios, que necesitan una casa, la facilidad para comprarla, Señor Dios, la aprobación de préstamos, Padre, o el dinero, Señor Dios, necesario, Señor, para comenzar a pagar, Señor Dios, un alquiler, una opción de compra, Padre, en el nombre de Jesús, papá, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, Señor Dios, por todo lo que haces, Señor Dios. Padre, por los milagros que puedes provocar, por las conexiones que puedes hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor Dios, proveyendo hogar, techo, Señor, trabajo, alimento, Padre, dinero, Señor Dios, suficiente para pagar deudas, Padre, Señor Dios, para bendecir a otros, Señor, para hacerte fiel, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, oro, Señor Dios, Padre, hoy en el nombre de Jesús, por aquellas personas que se encuentran solas hoy, Señor Dios, solteras, solteros, Señor Dios, Padre, que seas tú, papá, si hay en tu plan, en tu propósito, Señor Dios, poniendo esa persona idónea, Padre, que no puedan ser engañados, Señor Dios, Padre, por el enemigo, Padre, que seas tú mostrando a través de sueños, Señor Dios, Padre, o a través de tu voz, Señor, el nombre correcto, la persona correcta, Padre, para cumplir un plan y un propósito en ti, Señor Dios, no para, Señor, que sea satisfacer, Señor Dios, una necesidad de compañía, Señor Dios, Padre, sino que sea para cumplir el plan y el propósito tuyo, Padre, la ayuda idónea, Padre, Señor Dios, para hombres, para mujeres que han estado orando, Padre Santo, Señor Dios, por esa pareja, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú poniendo, cruzando en sus caminos la persona ideal, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios, la persona que sea para cumplir el plan, el propósito tuyo, en el nombre de Jesús, Señor Dios, Padre. Padre, gracias, Señor Dios, Padre, por las restauraciones matrimoniales, Padre. Aquellas personas que se encuentran hoy con problemas, Señor Dios, en su matrimonio, seas tú, papá, poniendo un consejero sabio, Padre, con una ciencia, Señor Dios, Padre, para que esas personas puedan entenderse, comprenderse, Señor Dios, y volver, Señor Dios, al camino, al propósito, al plan, al diseño por el cual tú los uniste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Restaura matrimonios, Padre. Restaura, Señor Dios, aquellos que se han separado, Padre Santo, por una diferencia, por un problema,
Señor Dios, porque el mismo enemigo los ha engañado, Padre Santo, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios, poniendo bálsamo en sus corazones, sanando sus almas, Señor Dios, guiándolos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, a estar, Señor Dios, sometidos a ti, a tu voluntad, Padre, para que se cumplan sus vidas, Señor Dios, Padre, y para que ellos puedan alcanzar el plan, el propósito, Señor, que tú has puesto en esa unión, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios. En el nombre de Jesús oro, papá, Señor Dios, por todas las personas que están enfermas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios, por todas aquellas personas, Señor Dios, que se encuentran, Padre Santo, Señor Dios, con alguna dolencia, Señor Dios, Padre, que se encuentran, Padre, en un hospital, en una cama, postrados, Señor Dios, en algún lugar, Padre, que seas tú, Señor Dios, a través de las llagas de Jesucristo, alcanzándolos, sanando, tocando sus cuerpos, tocando sus órganos, en el nombre de Jesús, tocando, Padre Santo, el conjunto de órganos, Señor Dios, que conforman sistemas, Señor Dios, completos en el cuerpo, Padre Santo, Señor Dios, el sistema respiratorio, Señor, el sistema, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cardíaco, Señor, el sistema óseo, Padre Santo, Señor Dios, todo el sistema nervioso, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy tú limpias pulmones, Señor Dios, los alveolos, Padre, la garganta, la tráquea, Señor Dios, Padre, la nariz, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, los ojos, Padre, Señor Dios, todos, Señor Dios, la presión del ojo, Señor, la córnea, Padre, en el nombre de Jesús restauras, Padre Santo, todo glaucoma, Señor Dios, toda enfermedad, Señor Dios, ocular, Padre, toda bacteria en ojo, tú lo quitas, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor Dios, por la sordera, Padre, en el nombre de Jesucristo, tú poniendo tímpanos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, reparando, Señor Dios, los oídos, Padre. Este sábado, Señor Dios, oí un testimonio de un hombre que volvió a oír, Señor Dios, Padre, que seas tú abriendo los oídos, Señor Dios, Padre, espirituales, físicos, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, que seas tú tocando el cerebro, Padre, quitando toda enfermedad, Padre Santo, Señor Dios, que haya hecho alguna desconexión neuronal, Padre, sentimental, Padre, como el narcisismo, Padre Santo, Señor Dios, Padre. En el nombre de Jesús seas tú sanando, Padre Santo, Señor Dios, esas desconexiones, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor Dios, el Alzheimer, Padre, el autismo, Padre Santo, Señor Dios, cualquier, Señor Dios, enfermedad o condición mental, Padre Santo, Señor Dios, que no permite, Señor Dios, que una persona sea, Señor Dios, socialmente, Señor Dios, socialmente aceptable, Señor Dios, y funcional en la sociedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, oramos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús por el cáncer, Padre, yo sé que tú quitas cáncer, Señor, que tú has secado, Señor Dios, tumores, Señor Dios, que tú has sanado, Padre, a personas, Padre, que seas hoy tú tomando los tumores, Señor Dios, quemándolos, disminuyéndolos, Padre, en el nombre de Jesús, desapareciéndolos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, no hay cáncer, Señor Dios, de estómago, Señor Dios, no hay cáncer, Padre, Señor Dios, en los úteros, Padre, en el nombre de Jesús, todos, Señor Dios, son sanados a través de las llagas de tu Hijo Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor Dios. El tumor, Padre, en los pulmones se va, se quita, el tumor cerebral se va, se quita en el nombre de Jesucristo, Padre, el tumor de garganta, Padre, se va, se quita en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor, hay sanidad, Padre, el cáncer, Señor Dios, desaparece, Señor Dios, Padre, para tu gloria, Señor Dios, Padre, tú le das oportunidad a otras personas, Señor Dios, de tener, Señor, una nueva vida después de ese proceso, esa situación, Padre, para que hablen de tu gloria, Señor Dios, para que testifiquen de tu poder, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, oramos por los diabéticos, Padre, tú sanas, tú limpias, páncreas, hígado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y pones todos los organismos en buena función, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios, Padre, oramos, Señor Dios, Padre, por personas que tienen problemas en la sangre, Padre, tú limpias la sangre, Padre, en el nombre de Jesús, problemas, Señor Dios, en el corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo, tú sanas los corazones, Señor Dios, la dístole, la sístole, movimientos del corazón, Señor Dios, se alinean, Señor Dios, a la perfección como tú los creaste, en el nombre de Jesucristo, Padre, tú soplas, Señor Dios,
vida en los órganos, en los cuerpos, en el nombre de Jesús, Señor Dios, todo problema muscular, Señor Dios, Padre, algunos que se han quebrado caderas, Señor Dios, tibia, peroné, Señor Dios, cualquier hueso, Padre, tú los sanas, los sueldas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor. Gracias, papá, por todo lo que tú haces, Señor Dios, Padre, por todo lo que tú, Señor, estás haciendo, lo que harás, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Sana gripe, Señor Dios, problemas en el sistema respiratorio, Padre, alergias, en el nombre de Jesús, Señor Dios, tú los sanas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén, amén. Y que todo, Señor Dios, esas oraciones que se han hecho hoy, Señor Dios, causen efecto, Padre, Señor Dios, para la gloria tuya, Señor Dios, para que sean de testimonio de que existe un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Padre, oro, Señor Dios, hoy por los ministros de Dios, Señor, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, Señor Dios, Padre, maestros, en el nombre de Jesús, úsalos, actívalos, Señor. Ponnos en función en el nombre de Jesucristo, Padre. Oro, Señor Dios, Padre, para que todos los dones, Señor, que tú has dado, has impartido desde antes de la fundación del mundo sobre las personas, Padre, dones de poder, Padre, milagros, Señor Dios, Padre, sanidades, de libertades, sean activos hoy, necesarios para el gran avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús sean activos el discernimiento, Señor Dios, Padre, el consejo sabio, Padre, la ciencia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, sean activos también, Señor, los sueños, Señor Dios, Padre, las visiones, en el nombre de Jesús, pero principalmente activa la fe, Señor Dios, pon, Señor, en funcionamiento la fe, en el nombre de Jesús, Señor, para que muchos puedan impartir de tu reino, Padre, a muchos, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Al ser las 9:52 de la noche, acá en la ciudad de Heredia, Costa Rica. Para mí ha sido una bendición poder compartir con ustedes la palabra, compartir con ustedes testimonio, compartir con ustedes lo que el Espíritu me ha enseñado acerca de los dones y que también van a ser activos en el nombre de Jesús a través de la intercesión, a través de meterse en ese cuarto, a interceder por otros, como Dios va a comenzar a capacitarlos para que usted pueda usar esos dones fuera de ahí. Seguimos el próximo lunes al ser las 9 de la noche acá en Costa Rica, para que usted sepa más aún de lo que la palabra habla acerca de los dones, cómo Jesucristo los usaba y cómo van a ser activos en su vida en el nombre de Jesucristo. Ese es Juan Argüello, para servirles en el nombre de Jesús. Esperando que me acompañen el lunes a las 9 de la noche en el nombre de Jesucristo. Que sea muy bien, que sea el Señor poniendo favor y gracia en su vida, que sea el Espíritu Santo activándolos y mostrándoles aún más secretos a través de la palabra de cómo utilizar los dones, de cómo ponerlos en función en el nombre de Jesucristo. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.